En la cena familiar, mi hermana declaró, eres una carga. Queremos vivir sin ti. Papá se quedó allí sentado, sonriendo y bebiendo su vino. En silencio, me levanté, empaqué mi ropa y me fui en la noche. A la mañana siguiente, cuando las facturas quedaron sin pagar. 36 llamadas perdidas de mi familia. Mi nombre es Abigail, tengo 28 años, y siempre he puesto a mi familia primero. Durante 5 años, pagué cada factura, tuve 2 trabajos y mantuve nuestro hogar funcionando sin problemas. Después de que mamá murió, nunca me quejé porque la familia se mantiene unida, ¿verdad? Luego llegó esa cena familiar en mi cumpleaños. Mi hermana, Olivia, me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras que nunca olvidaré. Papá simplemente se quedó allí sentado, sonriendo y bebiendo su vino. Si estás viendo esto, por favor, déjame saber de dónde eres en los comentarios de abajo. Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido poco apreciado por las personas que más deberían amarte. Soy la menor de 3 hermanos en nuestra familia. Mi hermana, Olivia, tiene 32 años, y mi hermano, Ethan, tiene 30. Crecimos en una modesta casa suburbana que mis padres compraron cuando se casaron. Siempre estuvo llena de risas y calidez cuando mamá estaba viva. Ella era nuestra roca, la persona que mantenía todo unido. Cuando yo tenía 18 años, recién graduada de la preparatoria con sueños de ir a la universidad para estudiar contabilidad, a mamá le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4. Era agresivo, y se extendió rápidamente a pesar del tratamiento. Mientras mis hermanos continuaban con sus vidas, yo tomé la decisión de aplazar mi ingreso a la universidad para ayudar a cuidarla. Papá, un profesor de historia de secundaria, quedó emocionalmente devastado y comenzó a ausentarse del trabajo con frecuencia. Mamá luchó valientemente durante 14 meses antes de fallecer. Durante esos meses, aprendí a administrar medicamentos, coordinar con los médicos, manejar el papeleo del seguro y proporcionar el cuidado físico que mamá necesitaba. Crecí muy rápido, asumiendo responsabilidades que ningún adolescente debería tener que soportar. Después de la muerte de mamá, a papá le diagnosticaron lo que él llamaba dolor de espalda crónico. Se jubiló anticipadamente a los 58 años, alegando que no podía soportar estar de pie todo el día en un aula. Los médicos nunca encontraron nada grave, pero papá insistía en que el dolor era debilitante. La dinámica de nuestra familia cambió para siempre después de que mamá nos dejó. Después de que mamá falleció, alguien tenía que dar un paso al frente y encargarse de la casa. Olivia siempre estaba fuera con amigos o novios. Ethan se mudó a California por un trabajo en tecnología, prometiendo enviar dinero, pero rara vez cumplía. Papá pasaba la mayoría de los días viendo la televisión y quejándose de su espalda. La responsabilidad, por defecto, recayó en mí. Puse mi educación en pausa indefinidamente y encontré un trabajo como auxiliar contable en una constructora local. El sueldo era decente, pero no suficiente para cubrir todos nuestros gastos, así que acepté turnos nocturnos en una cafetería del centro. Mi día típico comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba después de la medianoche. Regresaba a casa exhausta, solo para despertar y hacerlo todo de nuevo. Cada centavo que ganaba se destinaba a mantener a flote a nuestra familia. Pagué la hipoteca, los servicios, las facturas del supermercado y los impuestos sobre la propiedad. Cuando papá necesitaba medicamentos para su supuesto dolor de espalda o quería un televisor nuevo, yo también cubría esos costos. Incluso envié dinero en secreto para que mi sobrina, Lily, la hija de 6 años de Olivia, pudiera asistir a un mejor preescolar cuando Olivia se quejó de que no podía pagarlo. La casa era nuestro único activo real, heredado a los 3 hijos en el testamento de mamá. Sin embargo, yo era la única que pagaba los impuestos sobre la propiedad y los costos de mantenimiento. Cada vez que sugería amablemente que Ethan u Olivia contribuyeran, tenían excusas convenientes sobre dificultades financieras temporales. Mi relación con mis hermanos era complicada. Incluso antes de la fatídica cena, Olivia siempre me había menospreciado, tratándome como si fuera ingenua y poco sofisticada. Ponía los ojos en blanco cuando hablaba de presupuestos o me quejaba del aumento de los costos de los servicios. Eres un aguafiestas, Abigail, decía, siempre preocupándote por el dinero. Mientras tanto, ella cambiaba de novios, trabajos y crisis financieras con una regularidad alarmante.
Ethan estaba físicamente ausente, pero era emocionalmente manipulador desde la distancia. Llamaba una vez al mes, hablando grandiosamente de su éxito en Silicon Valley, pero nunca ofrecía ayuda financiera. Cuando yo insinuaba que agradecería algo de ayuda con las facturas, él decía, las cosas están apretadas ahora con los costos de la startup, pero definitivamente ayudaré el próximo mes. El próximo mes nunca llegaba. Papá se transformó, del padre comprometido y amoroso que conocí en mi infancia, a un extraño egoísta después de que mamá murió. Pasaba sus días viendo deportes, bebiendo vino y quejándose. Si le pedía que ayudara con tareas domésticas sencillas, hacía una mueca dramática y señalaba su espalda. Sin embargo, noté que no tenía problemas para caminar hasta la licorería a 3 calles de distancia o para jugar al golf con sus amigos en fines de semana ocasionales. En cuanto a mí, no tenía vida personal de la que hablar. Mis pocos amigos de la preparatoria se habían ido, asistiendo a la universidad o comenzando carreras en otras ciudades. Salir con alguien era imposible con mi horario. La última vez que salí a tomar un café con un chico del trabajo, papá llamó 5 veces con emergencias, que resultaron ser él queriendo que le comprara más vino de camino a casa. Me sentía atrapada, pero mi sentido de obligación familiar me mantenía en marcha. Mirando hacia atrás, hubo señales de que algo inusual se estaba gestando en los días previos a mi 28º cumpleaños. Olivia, que normalmente no se molestaba en recordar mi cumpleaños, de repente sugirió que tuviéramos una cena familiar para celebrar. Deberíamos hacer algo especial para ti este año, Abby, dijo con un entusiasmo que me pareció extraño. Te lo mereces. Aún más sorprendente fue que Ethan anunció que volaría desde California. No había vuelto a casa para Navidad o Acción de Gracias en 3 años, alegando que los pasajes aéreos eran demasiado caros durante las festividades. Sin embargo, ahora venía por mi cumpleaños. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Papá, quien normalmente dejaba los platos apilándose en el fregadero hasta que yo los lavaba, comenzó a ordenar la casa. Incluso limpió las ventanas y cortó el césped sin que se lo pidieran. Cuando llegué a casa del trabajo y lo encontré pasando la aspiradora en la sala, me quedé realmente sorprendida. Todos estos comportamientos inesperados me llenaron de esperanza. Quizás finalmente reconocían todo lo que había hecho por la familia. Tal vez habían planeado algo verdaderamente especial para mostrar su agradecimiento. Por primera vez en años, sentí un destello de optimismo sobre nuestra dinámica familiar. Inspirada por su aparente cambio de actitud, decidí darlo todo para la cena de cumpleaños. Retiré $200 de mis escasos ahorros para comprar los ingredientes de una comida especial. Planeé cocinar el famoso estofado de mamá, el puré de papas al ajo favorito de papá, la ensalada César preferida de Olivia, y de postre, el querido pastel de manzana de Ethan. Pedí tiempo libre en mis 2 trabajos, algo que rara vez hacía. Mi jefe en la constructora fue comprensivo, pero el gerente de la cafetería se molestó, ya que yo era una de sus empleadas más fiables. Aún así, me mantuve firme. Esta cena de cumpleaños se sentía importante, como un posible punto de inflexión para nuestra familia. Mientras compraba los ingredientes, imaginaba la conversación durante la cena. Quizás me agradecerían por mantener a la familia unida en tiempos difíciles. Tal vez Ethan anunciaría que se mudaría de nuevo a casa y ayudaría con los gastos. Incluso me atreví a soñar que Olivia podría expresar un aprecio genuino por todo lo que había hecho por ella y por Lily. Y lo más importante, planeaba compartir mis propias noticias. Después de 10 años de poner mis sueños en pausa, había estado postulando en secreto a programas universitarios en línea. Fui aceptada en el programa de contabilidad a distancia de una universidad respetada. La matrícula era elevada, pero si todos pudieran contribuir solo un poco con los gastos del hogar, yo podría finalmente perseguir mi educación. Esta cena parecía la oportunidad perfecta para compartir mis planes y pedir su apoyo. La mañana de mi cumpleaños, me desperté a las 5 para comenzar los preparativos. La casa estaba en silencio mientras bajaba a la cocina, llena de determinación para hacer esta cena perfecta. Comencé horneando pan desde cero, tal como mamá me había enseñado. El proceso familiar de amasar la masa fue terapéutico, trayendo recuerdos de estar a su lado en esta misma cocina, aprendiendo sus técnicas. A media mañana, el estofado se cocinaba a fuego lento, llenando la casa con un aroma delicioso. Preparé los ingredientes de la ensalada,
piqué verduras para las guarniciones y comencé a hacer la masa del pastel. Entre las tareas de cocina, limpié el comedor y decoré la mesa con la vajilla buena de mamá, que había permanecido intacta en el armario desde su fallecimiento. Encontré algunas fotos familiares antiguas y las coloqué por la habitación, incluyendo varias de los 5 en tiempos más felices. En una caja de pertenencias de mamá, descubrí su libro de recetas escrito a mano, con las páginas amarillentas y manchadas por años de uso. Con lágrimas en los ojos, seguí su receta especial de mousse de chocolate, un postre que solo preparaba para las celebraciones más importantes. A medida que avanzaba la tarde, puse la mesa con un mantel, servilletas de tela e incluso algunas velas que había guardado para una ocasión especial. Quería que todo fuera perfecto, crear una atmósfera que fomentara la apertura y la reconexión. Papá bajó sobre las 3, asintió con aprobación ante mis esfuerzos, pero no ofreció ayuda. Olivia envió un mensaje de texto para decir que llegaría 1 hora tarde porque Lily necesitaba una niñera de último momento. Ethan llamó desde el aeropuerto para anunciar que su vuelo estaba retrasado. Ajusté mis planes en consecuencia, tratando de no dejar que la decepción empañara mi ánimo. A las 7:30, 2 horas más tarde de lo acordado, todos finalmente habían llegado. Nadie se disculpó por la tardanza ni se ofreció a ayudar con los preparativos finales. Aún así, mantuve mi actitud positiva. Esta noche iba a ser diferente. Simplemente lo sabía. La primera señal de que la velada podría no salir como esperaba llegó cuando escuché a Olivia y a Ethan susurrando en la cocina. Había ido al sótano a buscar una botella de vino, y, al acercarme a la cocina, oí a Olivia decir, ¿crees que sospecha algo? Ethan respondió, de ninguna manera. Es tan despistada como siempre. Se callaron de inmediato cuando entré en la habitación, esbozando sonrisas poco convincentes en sus rostros. Durante el aperitivo, la conversación fue forzada e incómoda. Intenté preguntarle a Ethan sobre su trabajo en California, pero me dio respuestas vagas y monosilábicas. Olivia no dejaba de mirar su teléfono debajo de la mesa, apenas interactuando con nadie. Papá parecía inusualmente alerta, mirando su reloj repetidamente como si esperara una hora específica. La comida está deliciosa, Abigail, dijo papá durante un silencio particularmente incómodo. Su cumplido pareció forzado, y rápidamente volvió a su copa de vino, que ya había rellenado 3 veces. Noté miradas extrañas entre mis hermanos, una especie de comunicación silenciosa de la que yo estaba excluida. Cada vez que salía de la habitación para traer el siguiente plato, regresaba y los encontraba conversando en grupo, una charla que se detenía abruptamente a mi llegada. Para cuando serví el plato principal, mi optimismo inicial se había desvanecido considerablemente. La tensión en la habitación era palpable, como una tormenta gestándose en el horizonte. Aún así, me aferré a la esperanza de que tal vez estuvieran planeando una sorpresa, quizás un anuncio sobre un regalo colectivo o alguna buena noticia de la que yo aún no estaba al tanto. Así que me aventuré, intentando una vez más iniciar una conversación significativa. Tengo una noticia que me gustaría compartir con todos esta noche. Antes de que pudiera continuar, Olivia me interrumpió. En realidad, nosotros también tenemos algo importante que discutir. Pero terminemos de cenar primero. Su tono era extrañamente autoritario, como si estuviera a cargo de la velada que yo había pasado todo el día preparando. Comimos el resto de la cena casi en silencio, roto solo por algún comentario ocasional sobre la comida o preguntas superficiales sobre Lily. La desconexión entre mis expectativas y la realidad se hacía cada vez más grande con cada minuto que pasaba. Después de la cena, fui a la cocina a buscar el pastel de cumpleaños que había horneado para mí. Era de chocolate con glaseado de vainilla, decorado con fresas frescas, tal como mamá solía hacer para nuestros cumpleaños. Mientras colocaba con cuidado 28 velas alrededor del borde, respiré hondo. A pesar de la extraña atmósfera, estaba decidida a terminar la noche con una nota positiva. Cuando regresé al comedor llevando el pastel, Olivia estaba de pie en la cabecera de la mesa, con una postura rígida y una expresión seria. Deja eso, Abigail. Necesitamos hablar, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez o celebración. Dejé el pastel en el aparador, la confusión y la ansiedad creciendo dentro de mí. Ethan se aclaró la garganta y comenzó a hablar de una manera que parecía ensayada. Tengo una noticia emocionante, anunció.
Me han ascendido a desarrollador senior en mi empresa. El puesto viene con un aumento sustancial y un paquete de reubicación. Ya he dado un anticipo para una casa de 4 dormitorios cerca de San Francisco. Antes de que pudiera felicitarlo, continuó, he invitado a papá y a Olivia a vivir conmigo en California. Lily tendrá su propia habitación, y hay un excelente distrito escolar. Papá finalmente podrá recibir la atención médica que merece para su espalda. Mi mente luchaba por procesar esta información. Estaban planeando mudarse, todos ellos, juntos. ¿Y yo? ¿Y la casa? Como si leyera mis pensamientos, Olivia lanzó el golpe que lo cambiaría todo. Abigail, dijo, mirándome directamente, eres una carga. Queremos vivir sin ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Sentí como si me hubieran golpeado físicamente. Papá, en lugar de defenderme o expresar sorpresa por la crueldad de Olivia, simplemente sorbió su vino y sonrió levemente, como si se sintiera aliviado de que alguien más hubiera dicho lo que él no podía. No entiendo, logré susurrar, mi voz apenas audible. Los he estado manteniendo a todos durante años. Olivia se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos. Ese es exactamente el problema, Abigail. Nunca dejas que lo olvidemos. Cada vez que pagas una factura, te aseguras de que sepamos de tu sacrificio. Nos lo echas en cara constantemente. Estaba atónita. Rara vez había mencionado la carga financiera que llevaba, precisamente para evitar que se sintieran culpables. Ethan se unió, con voz acusadora. Se suponía que esta casa era para los 3, pero básicamente la has reclamado como tuya. Tomas todas las decisiones sobre ella sin consultarnos. Soy la única que paga por ella, respondí, encontrando mi voz. Ninguno de los dos ha contribuido ni un centavo a la hipoteca o a los impuestos en 5 años. Papá me sorprendió al hablar. Abigail, tu madre estaría decepcionada de en lo que te has convertido. Tan santurrona, tan superior. Cada vez que me das dinero para mis medicamentos, puedo ver el juicio en tus ojos. Sus palabras cortaron más profundo que las de Olivia. ¿Mamá estaría decepcionada? Después de todo lo que había sacrificado para mantener a su familia unida. La cosa es, continuó Olivia, ahora caminando alrededor de la mesa, que tenemos una solución que funciona para todos. Puedes vender la casa, dividir las ganancias en 3 partes como mamá quería, y luego todos podremos seguir con nuestras vidas. Ethan tiene una gran oportunidad en California, y tú finalmente podrás dejar de quejarte de tener que cuidarnos. Miré sus rostros, estas personas que se suponía que eran mi familia. Papá, con aspecto aliviado de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Ethan, evitando el contacto visual pero asintiendo de acuerdo con Olivia. Y la propia Olivia, que parecía casi triunfante, como si hubiera ganado una competencia de larga data. Quieren que venda el único hogar que hemos conocido, la última conexión con mamá, para que puedan tomar el dinero y mudarse a California sin mí, pregunté, tratando de comprender el alcance total de su traición. Es lo mejor, dijo Ethan. Puedes usar tu parte para finalmente ir a la universidad o lo que sea que quieras hacer. Todos seremos más felices así. Me quedé sentada en mi silla, completamente aturdida por lo que estaba escuchando. El pastel de cumpleaños yacía olvidado en el aparador, sus velas sin encender, al igual que las esperanzas que tenía para esta noche. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras intentaba procesar sus palabras. Eres una carga. Queremos vivir sin ti. Mamá estaría decepcionada. ¿Cómo podían verme de esta manera? Había trabajado 60 horas a la semana durante años para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Había pospuesto mi educación, sacrificado mi vida social, renunciado a relaciones y oportunidades, todo para mantener a nuestra familia unida después de que mamá murió. Pensé en todas las noches en la cafetería, sirviendo a clientes groseros con una sonrisa porque necesitábamos el dinero de las propinas para las recetas de papá. Recordé las veces que había pagado en silencio la deuda de la tarjeta de crédito de Olivia cuando llamaba llorando por el acoso de las agencias de cobro. Pensé en las transferencias mensuales que hacía al fondo educativo de Lily, algo de lo que Olivia no sabía nada. La profundidad de su ingratitud era abrumadora.
Pero más allá de eso, lo que más me dolió fue darme cuenta de que no me amaban, quizás nunca me habían amado. Les era útil, una fuente fiable de apoyo financiero y ayuda práctica, pero no una persona digna de su afecto o respeto. En ese momento de dolorosa claridad, sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo mi corazón, sino las cadenas de obligación y culpa que me habían mantenido atada a esta dinámica familiar tóxica durante tanto tiempo. Mientras estaba sentada allí, absorbiendo sus crueles palabras, los recuerdos comenzaron a pasar por mi mente, adquiriendo un nuevo significado a la luz de esta revelación. Recordé a Olivia pidiéndome prestados $3.000 para reparaciones del coche el año pasado, prometiendo devolvérmelos en cuotas mensuales que nunca se materializaron. Cuando se lo recordé amablemente después de 6 meses, me acusó de estar obsesionada con el dinero y de no entender los desafíos de la maternidad soltera. Pensé en Ethan durante la enfermedad de mamá, como solo la visitó 2 veces en esos 14 meses. Siempre tenía excusas, reuniones importantes, plazos ajustados, horarios de viaje imposibles. Sin embargo, encontró tiempo para vacaciones en México y Europa, publicando fotos en las redes sociales mientras mamá luchaba por su vida y yo dormía en un sofá de la habitación del hospital. Recordé la cita médica de papá hace 3 años, cuando me tomé un día libre en el trabajo para acompañarlo. El médico había dicho que su dolor de espalda era una artritis leve que podía controlarse con medicamentos de venta libre y ejercicio regular. Sin embargo, papá había insistido en analgésicos recetados y usó su condición para evitar cualquier responsabilidad doméstica o búsqueda de empleo. Y lo más doloroso de todo, recordé los últimos días de mamá, cuando me tomó la mano y susurró: «Cuídalos, Abby, pero no te olvides de vivir tu propia vida también». Solo había honrado la primera parte de su petición, descuidándome por completo al servicio de una familia que solo me veía como un recurso para ser explotado. Estos recuerdos, vistos a través del prisma de la revelación de esta noche, mostraban un patrón del que yo había estado ciega. Me habían estado usando durante años, aprovechándose de mi amor y mi sentido del deber, sin dar nada a cambio. En lugar de estallar en ira como quizás esperaban, me encontré quedándome muy quieta. Una extraña calma se apoderó de mí mientras los miraba a cada uno por turno. Primero a Olivia, con su expresión de derecho y su postura defensiva. Luego a Ethan, que no podía mirarme a los ojos, con la mirada fija en algún lugar por encima de mi hombro. Finalmente, a papá, que ya estaba alcanzando la botella de vino de nuevo, aparentemente aburrido del drama ahora que su agenda había sido expuesta. Sin decir una palabra, me levanté y caminé hacia el aparador. Tomé el pastel de cumpleaños que había pasado horas perfeccionando y lo llevé a la cocina. No me siguieron, probablemente asumiendo que necesitaba un momento a solas para procesar su propuesta. En realidad, mi mente corría con una claridad que me había eludido durante años. Mientras estaba en la cocina, mirando el pastel que nadie comería, pensamientos y emociones se arremolinaban dentro de mí. Ira, ciertamente, por su asombroso egoísmo. Duelo, por la familia que creía tener. Miedo, por lo que vendría después. Pero debajo de todo eso había algo inesperado: alivio. La farsa había terminado. Ya no necesitaba agotarme tratando de ganar el amor de personas incapaces de darlo. Miré alrededor de la cocina donde había pasado innumerables horas cocinando para ellos, planificando presupuestos en la mesa, lavando sus platos. Esta casa guardaba tantos recuerdos de mamá, pero también se había convertido en mi prisión. Quizás era hora de liberarme. Después de varios minutos, me recompuse y volví al comedor. Estaban conversando en grupo, pero se callaron cuando aparecí. Sospecho que estaban discutiendo cómo manejar mi esperada resistencia a su plan. Gracias por su honestidad, dije, con voz firme a pesar de la agitación interior. Tienen razón en que las cosas deben cambiar. La sorpresa parpadeó en sus rostros, rápidamente reemplazada por la satisfacción. Esperaban lágrimas, súplicas o ira, no esta calma aceptación. Aprecio que reconozcan que esta situación ya no funciona, continué. Definitivamente es hora de que todos avancemos en una nueva dirección. Olivia intercambió una mirada triunfante con Ethan. Papá levantó su copa de vino. Por los nuevos comienzos, dijo, claramente aliviado de que yo estuviera siendo razonable. Cuando pensaban mudarse a California, pregunté, manteniendo un tono conversacional.
Tan pronto como podamos vender la casa, respondió Ethan con entusiasmo. Mi nuevo puesto comienza en un mes, y me gustaría instalar a papá antes de empezar a trabajar. Asentí pensativamente. Eso tiene sentido. Bueno, debería limpiar la cocina. Ha sido un día largo. Parecían casi decepcionados por mi falta de drama, pero rápidamente pasaron a discutir sus planes para California. Escuché fragmentos sobre distritos escolares, especialistas médicos para la espalda de papá y la piscina en la nueva casa de Ethan. Mientras recogía la mesa, ninguno de ellos se ofreció a ayudar con los platos. Esperé hasta mucho después de la medianoche, cuando la casa estaba silenciosa y oscura. Papá se había desmayado después de terminar la botella de vino. Olivia dormía en su antigua habitación y Ethan había ocupado la de invitados. Me moví sigilosamente por la casa, recogiendo solo lo que más me importaba. Hice 2 maletas con ropa esencial, mi portátil y documentos personales importantes. De las pertenencias de mamá, tomé solo su anillo de bodas, que me había dejado específicamente a mí, y algunas fotografías. De la oficina, recuperé todos los papeles importantes, la escritura de la casa, que estaba únicamente a mi nombre, a pesar de lo que Ethan creía, las pólizas de seguro, los registros de impuestos y los extractos bancarios. Escribí una breve nota y la dejé en la mesa de la cocina, junto a la cafetera, donde sabía que la encontrarían por la mañana. He decidido darles lo que quieren, una vida sin mí. El refrigerador está lleno y las facturas están pagadas hasta fin de mes. Después de eso, están por su cuenta. Abigail. A las 2 de la madrugada, cargué silenciosamente mi coche y eché un último vistazo a la casa que había sido tanto mi hogar como mi carga durante tanto tiempo. Luego me fui, con lágrimas corriendo por mi rostro pero con una creciente sensación de liberación en mi corazón. Por muy dolorosa que fuera esta separación, sabía en mi alma que mamá lo entendería. Me había dicho que los cuidara, sí, pero también me había dicho que viviera mi propia vida. Finalmente era hora de honrar la segunda parte de su petición. Me registré en un pequeño hotel a unas 20 millas de nuestro vecindario, lo suficientemente lejos como para no encontrármelos accidentalmente, pero lo suficientemente cerca de mis 2 trabajos. La habitación era básica pero limpia, con una cama cómoda y un pequeño escritorio donde podía organizar mis pensamientos y planificar mis próximos pasos. Esa primera noche a solas fue una montaña rusa de emociones. Lloré durante horas, lamentando no solo la familia que dejaba atrás, sino la ilusión que había mantenido sobre quiénes eran y lo que significábamos el uno para el otro. El dolor era crudo y profundo, pero debajo había algo que no había sentido en años, posibilidad. A la mañana siguiente, temprano, llamé a Chloe, mi mejor amiga de la preparatoria. Habíamos mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años, aunque mis responsabilidades familiares me habían impedido mantener la amistad adecuadamente. Cuando le expliqué lo que había sucedido, su respuesta fue inmediata y enfática. Abigail, te vienes a quedar conmigo hasta que resuelvas las cosas. Sin discusiones. Chloe tenía una habitación de invitados en su apartamento e insistió en que la usara todo el tiempo que necesitara. A continuación, llamé a mis 2 trabajos. La constructora fue comprensiva. Mi jefe incluso me ofreció un adelanto de mi próximo sueldo si lo necesitaba. El gerente de la cafetería fue menos comprensivo, pero aceptó guardarme el puesto durante una semana mientras resolvía mis problemas personales. Esa noche, sentada en la acogedora sala de estar de Chloe con una taza de té, el peso de años pareció levantarse de mis hombros. Por primera vez desde que mamá murió, no tenía que preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías. La sensación era tan extraña que resultaba casi incómoda, como un músculo que había olvidado cómo usar. ¿Qué harás ahora?, preguntó Chloe con delicadeza. No lo sé exactamente, respondí honestamente. Pero por una vez, la decisión es enteramente mía. Había apagado mi teléfono después de salir de casa, necesitaba espacio para pensar sin interrupciones. Cuando finalmente lo encendí a la mañana siguiente, inmediatamente comenzó a vibrar con notificaciones, 12 llamadas perdidas de Olivia, 8 de Ethan y varios mensajes de texto, cuyo tono evolucionaba de la confusión a la ira. El primer mensaje de Olivia decía simplemente, ¿dónde estás? Para su quinto mensaje, había escalado a, esto es muy irresponsable, Abigail. Solo estábamos siendo honestos contigo. Deja de ser tan dramática.
Ethan fue más directo, no puedes irte así sin más. Tenemos que hablar de la situación de la casa. Llámame de inmediato. Papá solo envió un mensaje, tu madre se avergonzaría de ti por abandonar a tu familia. Ese último dolió, pero también reforzó que había tomado la decisión correcta. Todavía me veían solo en términos de lo que podía proporcionarles, no como una persona con mis propias necesidades y sentimientos. Envié un mensaje de texto grupal informándoles que estaba a salvo, pero que necesitaba tiempo lejos de ellos. Les expliqué que no volvería a la casa y que me comunicaría solo por correo electrónico para asuntos prácticos. Luego volví a apagar mi teléfono, dándome permiso para concentrarme en sanar. Chloe me observaba con preocupación. Realmente no lo entienden, ¿verdad? Después de todo lo que has hecho por ellos. No, dije en voz baja, y probablemente nunca lo harán. El lunes siguiente, visité mi banco para resolver asuntos financieros. Cerré la cuenta conjunta que mantenía con papá y abrí una nueva cuenta únicamente a mi nombre. Cancelé los pagos automáticos que había configurado para las facturas del hogar, incluyendo la hipoteca, los servicios y los medicamentos de papá. Al revisar mi informe de crédito, descubrí algo inquietante. Papá había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre 6 meses antes sin mi conocimiento ni consentimiento. La tarjeta tenía un saldo de $3.000 por cargos en licorerías, restaurantes y sitios de apuestas en línea. Inmediatamente denuncié el fraude y comencé el proceso para disputar los cargos. Por curiosidad, investigué un poco sobre el supuesto ascenso y la compra de la casa de Ethan. A través de conocidos mutuos y algo de investigación en redes sociales, descubrí que, lejos de ser ascendido, Ethan había sido despedido hacía 3 meses. No había casa nueva, ni paquete de reubicación, y ciertamente ninguna habitación extra para papá o Olivia. Aún más impactante fue lo que descubrí sobre Olivia. Había solicitado un préstamo personal utilizando nuestra casa familiar como garantía, falsificando mi firma en los documentos. El préstamo era de $25.000, supuestamente para reparaciones del hogar que nunca se hicieron. Cuando contacté al prestamista, me informaron que el préstamo ya tenía 60 días de mora. Parecía que mientras yo me había estado matando a trabajar para mantener a flote a nuestra familia, ellos habían estado socavando activamente nuestra estabilidad financiera para su propio beneficio. Su plan de vender la casa de repente cobraba más sentido. Necesitaban cubrir sus huellas antes de que sus fechorías financieras los alcanzaran. 2 semanas después de mi partida, Chloe se encontró con nuestra vecina, la señora Davis, en el supermercado. Según ella, las cosas en la casa se habían deteriorado rápidamente. La electricidad había sido cortada por falta de pago. Aparentemente, Olivia había intentado pagar la factura, pero descubrió que no había dinero en la cuenta que yo usaba anteriormente para los gastos del hogar. Habían visto a papá discutiendo con un repartidor de la licorería que se negaba a darle más crédito. 3 días después, el agua también fue cortada. La señora Davis informó haber visto a Olivia y a Lily acarreando cubos de agua desde el grifo exterior de otro vecino. Habían visto a Ethan salir de la casa con su maleta, presumiblemente de regreso a California, aunque yo sabía que no le esperaba ningún trabajo allí. Una agencia de cobros había comenzado a llamar al teléfono de la casa, buscando a Olivia. El préstamo que había solicitado contra la casa había entrado en mora, y el prestamista amenazaba con iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. Sin mis ingresos en los que confiar, el castillo de naipes que habían construido se estaba derrumbando a su alrededor. Papá, sin su suministro habitual de vino y analgésicos, estaba experimentando síntomas de abstinencia. Habían llamado a una ambulancia a la casa cuando se desmayó en el patio delantero, aunque se negó a ser transportado al hospital cuando supo que tendría que pagarlo él mismo. No me dio ningún placer escuchar sobre sus luchas, pero confirmó lo que yo había sospechado. Ninguno de ellos había apreciado nunca la estabilidad financiera que yo proporcionaba ni había entendido el esfuerzo que requería mantenerla. Exactamente un mes después de mi partida, mi teléfono mostró 36 llamadas perdidas en un solo día. Olivia llamó 20 veces, papá 10, e incluso Ethan, a quien suponía de vuelta en California, llamó 6 veces. Sus mensajes de voz se volvieron cada vez más desesperados. Abigail, por favor, llámanos, suplicaba Olivia en su primer mensaje.
La compañía eléctrica no quiere hablar con nosotros porque todo está a tu nombre. Lily tiene un proyecto escolar que entregar y no podemos usar el ordenador sin electricidad. Para su 10º mensaje, su tono había cambiado drásticamente. Podría perder la custodia de Lily, sollozaba. Su padre dice que no puedo proporcionar un entorno familiar estable. Por favor, Abigail, necesito tu ayuda. Los mensajes de papá eran menos sobre preocupaciones prácticas y más sobre su malestar físico. Me está matando la espalda, Abigail, gemía. No puedo renovar mi receta sin la tarjeta del seguro. ¿Dónde la pusiste? Estoy sufriendo una agonía. Incluso Ethan, que siempre había sido el más distante emocionalmente, sonaba afectado. Mira, Abby, puede que haya exagerado sobre mi situación laboral, admitió en su último mensaje. Pero las cosas están muy mal aquí. Papá no está bien y Olivia se está desmoronando. Te necesitamos. La familia debe permanecer unida, ¿verdad? Esa última línea, un eco de lo que yo había creído durante tanto tiempo, podría haberme arrastrado de vuelta a su órbita en otro momento. Ahora, la reconocí por lo que era, manipulación disfrazada de sentimiento. No me extrañaban a mí. Extrañaban lo que yo proporcionaba. No devolví sus llamadas, pero sí le envié un correo electrónico a Olivia con información sobre programas de asistencia locales para facturas de servicios y madres solteras. También organicé que las tasas escolares de Lily se pagaran de forma anónima. Cualesquiera que fueran mis sentimientos hacia mis hermanos y mi padre, mi sobrina era una niña inocente que no debía sufrir por los errores de los adultos. Después de 6 semanas de contacto mínimo, acepté reunirme con mi familia en una cafetería a medio camino entre mi nuevo apartamento y la casa familiar. Elegí un lugar público para evitar escenas dramáticas y les informé que solo me quedaría 1 hora. Cuando llegué, ya estaban sentados en una mesa de la esquina. Los cambios en su apariencia eran sorprendentes. Olivia, siempre meticulosa con su aspecto, se veía desaliñada y había perdido peso. La ropa de diseñador de Ethan había sido reemplazada por pantalones caqui arrugados y un polo descolorido. Papá era el que peor se veía de todos, sin afeitar y demacrado, sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. Tomé asiento frente a ellos, manteniendo una distancia tanto física como emocional. Gracias por venir, dije formalmente, como si se tratara de una reunión de negocios en lugar de una reunión familiar. Antes de que pudiera continuar, Olivia lanzó una diatriba. ¿Con qué derecho nos abandonaste así? ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Lily llora por ti todas las noches. La casa se está cayendo a pedazos. Papá está enfermo. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Ethan se unió. Solo queríamos tener una conversación honesta sobre el futuro, y tú reaccionaste de forma exagerada, huyendo en mitad de la noche. Eso fue infantil, Abigail. Papá simplemente sacudió la cabeza con tristeza, interpretando el papel del padre decepcionado. Tu madre nunca hubiera creído que pudieras hacerle esto a tu familia. Escuché sin interrupción, permitiéndoles agotar sus acusaciones y quejas. Cuando finalmente se quedaron en silencio, esperando que me defendiera o me disculpara, coloqué con calma una gruesa carpeta de manila sobre la mesa. Antes de seguir adelante, dije, abriendo la carpeta, me gustaría revisar algunos hechos. Saqué una hoja de cálculo que detallaba cada centavo que había contribuido al hogar durante los últimos 5 años. El total era asombroso, incluso para mí, $187,000. Esto representa mi contribución financiera a nuestra familia desde que mamá murió, expliqué. Incluye pagos de hipoteca, servicios, impuestos sobre la propiedad, comestibles y gastos médicos de papá. Sus ojos se abrieron de par en par ante la cifra. Continué colocando un informe de crédito sobre la mesa. Esto muestra la tarjeta de crédito que se abrió fraudulentamente a mi nombre. Papá, los cargos suman $3,218, principalmente en licorerías y sitios web de apuestas. Papá se movió incómodo, pero no lo negó. A continuación, saqué la documentación del préstamo que había obtenido del prestamista. Y esto, Olivia, es el préstamo de $25,000 que solicitaste contra la casa falsificando mi firma. El préstamo que ahora está en mora y amenaza nuestra casa con una ejecución hipotecaria. La cara de Olivia se sonrojó.
Necesitaba ese dinero para los brackets y la matrícula escolar de Lily, murmuró. Interesante, respondí, considerando que el ortodoncista de Lily confirmó que nunca le han puesto brackets y que su matrícula escolar fue pagada en su totalidad por mí a través de un acuerdo directo con la administración. Finalmente, coloqué una carta del antiguo empleador de Ethan sobre la mesa. Y esto confirma que Ethan fue despedido hace 3 meses por absentismo crónico, no ascendido como afirmó. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Quizás por primera vez, estaban viendo el panorama completo de su engaño y explotación. Tengo un documento más que compartir, dije, sacando un extracto de una cuenta de ahorros para la universidad. Esto muestra el fondo educativo que establecí para Lily hace 2 años. He estado contribuyendo $200 mensuales de mis propinas de la cafetería. Actualmente hay $5.400 en la cuenta, designados para su educación futura. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. ¿Hiciste eso por Lily? Sin decírmelo. Lo hice por ella, no por reconocimiento, aclaré. Así como pagué las facturas, administré la casa y los apoyé a todos ustedes, no por agradecimiento, sino porque pensé que eso es lo que la familia hace por los demás. Las revelaciones parecieron perforar sus posturas defensivas. Olivia fue la primera en quebrarse, con lágrimas corriendo por su rostro. He estado tan celosa de ti, Abigail, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Siempre fuiste la favorita de mamá. Siempre hablaba de lo responsable y cariñosa que eras. Mientras que yo parecía que nunca podía hacer nada bien. Cuando ella enfermó y tú diste un paso al frente tan perfectamente, solo lo confirmó todo. Me sentía invisible a tu lado. Su confesión me dejó atónita. Nunca me había percibido como la favorita. Si acaso, siempre me había sentido como la hija menor ignorada. Ethan habló a continuación, su confianza habitual ausente. He estado desempleado durante casi 1 año, no solo 3 meses, confesó. La empresa de tecnología redujo su personal y yo fui uno de los primeros en irse. He estado viviendo en mi coche, algunas noches durmiendo en los sofás de amigos cuando puedo. Inventé la historia del ascenso porque estaba avergonzado. Todo el mundo espera que, Ethan el genio de la tecnología, tenga éxito, pero he estado fracasando estrepitosamente. Papá se quedó mirando su vaso de agua durante un largo momento antes de hablar. El dolor de espalda era real al principio, dijo en voz baja. Pero el médico tenía razón. Era leve. Podría haber vuelto a enseñar. Es solo que... Después de que tu madre murió, no podía enfrentar el mundo. El vino adormecía el duelo y las pastillas recetadas me ayudaban a dormir. Antes de darme cuenta, dependía de ambos. Usar mi condición como excusa se convirtió en un hábito, luego en un estilo de vida. Me senté en silencio, absorbiendo sus confesiones. No eran los villanos que había construido en mi mente durante las últimas semanas, sino personas rotas que luchaban con sus propios demonios. No excusaba su trato hacia mí, pero me ayudaba a entenderlo mejor. ¿Por qué nunca me contaron nada de esto?, pregunté. Pareces tan perfecta, tan serena, respondió Olivia. ¿Cómo podría admitirte que estaba fracasando en todo? Era más fácil resentirte que pedir ayuda de verdad. ¿Y la cena?, presioné. El discurso de, eres una carga. Ethan pareció avergonzado. Pensamos que si podíamos vender la casa, todos tendríamos un nuevo comienzo. Tú te librarías de mantenernos y nosotros tendríamos suficiente dinero para resolver nuestros problemas. Salió todo mal. Horriblemente mal, lo corregí. Después de escuchar sus explicaciones, respiré hondo y expuse mi posición. No puedo volver a como eran las cosas, declaré con firmeza. Esa dinámica me estaba destruyendo y los estaba habilitando a todos ustedes. Sin embargo, estoy dispuesta a ayudarlos una última vez, bajo condiciones muy específicas. Se inclinaron hacia adelante, de repente atentos. Primero, papá, necesitas ayuda profesional para tu dependencia del alcohol y el abuso de medicamentos recetados. Pagaré un programa de rehabilitación de 30 días, pero solo si te comprometes a encontrar un trabajo después, aunque sea a tiempo parcial. La excusa del dolor de espalda termina hoy. Papá asintió solemnemente.
Lo sé. Es hora. Olivia, ayudaré a resolver la situación del préstamo fraudulento porque afecta a la casa que mamá nos dejó a todos. Pero necesitas poner en orden tus finanzas. Quiero ver un presupuesto realista y un plan de pago de deudas. Cada dólar que me pediste prestado debe ser devuelto en los próximos 2 años, aunque sean solo $50 al mes. Olivia se secó los ojos y asintió. Ethan, no más mentiras sobre tu situación laboral. Si necesitas ayuda con tu currículum o solicitudes de empleo, te ayudaré. Pero también necesitas contribuir regularmente al fondo educativo de Lily. Ella también es tu sobrina, y la responsabilidad familiar no recae únicamente en mí. Ethan pareció aliviado de que le ofrecieran ayuda en lugar de solo críticas. Puedo hacer eso, dijo. Finalmente, todos nosotros necesitamos asistir a terapia familiar. La disfunción en nuestras relaciones no se desarrolló de la noche a la mañana y no se arreglará rápidamente. Si queremos tener algún tipo de conexión familiar saludable en el futuro, necesitamos orientación profesional. Intercambiaron miradas y, uno por uno, aceptaron mis términos. No voy a volver a la casa, aclaré. Necesito mi propio espacio. Pero si todos se comprometen con estos cambios, los ayudaré en la transición hacia una situación más estable. Sin embargo, esta es su última oportunidad. No seré manipulada ni se aprovecharán de mí de nuevo. Al concluir nuestra reunión, había una frágil sensación de posibilidad en el aire. Todavía no había perdón, ni siquiera confianza total, pero quizás era el primer paso hacia una dinámica familiar más saludable. En los meses que siguieron a nuestra reunión en la cafetería, me concentré en construir la vida que había pospuesto durante tanto tiempo. Encontré un pequeño apartamento de una habitación en un barrio tranquilo, mi primera vez viviendo realmente sola. El espacio era modesto pero enteramente mío, decorado con plantas y obras de arte que reflejaban mi gusto personal en lugar de compromisos familiares. Con mi carga financiera significativamente reducida, pude reducir mi jornada a un solo trabajo a tiempo completo. Me inscribí en el programa de contabilidad en línea que había estado considerando durante años, asistiendo a clases virtuales por las noches. La estimulación intelectual era emocionante después de tantos años de trabajo práctico pero insatisfactorio. Lentamente, comencé a redescubrir quién era Abigail fuera de sus obligaciones familiares. Me uní a un club de senderismo que se reunía los sábados por la mañana, desarrollando un amor por las actividades al aire libre que nunca había tenido tiempo de explorar. Tomé una clase de cocina centrada en la gastronomía internacional, aprendiendo a preparar platos por placer en lugar de solo por sustento. Y lo más sorprendente, comencé a salir con alguien. Jacob era un contable en la constructora donde trabajaba, tranquilo y reflexivo, con un sentido del humor seco que me hacía reír. Nuestra primera cita fue un café después del trabajo. La quinta fue un viaje de fin de semana a un lago cercano. Me escuchaba cuando compartía mi historia familiar, ofreciendo apoyo sin juzgar. Por primera vez, experimenté una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en el cuidado unilateral. Pareces diferente últimamente, comentó mi supervisora un día. Más segura, más feliz. Me di cuenta de que tenía razón. La ansiedad constante que había sido mi compañera durante años había disminuido. Caminaba más erguida, hablaba con más asertividad y ya no me disculpaba automáticamente por ocupar espacio en el mundo. Esto no quiere decir que no tuviera días difíciles. A veces, la culpa se colaba, especialmente cuando pensaba en mamá y me preguntaba si había cumplido su último deseo. Pero cada vez más, reconocía que cuidarme no era egoísmo, sino necesidad. Como siempre aconsejan los auxiliares de vuelo, asegure su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. El viaje de papá fue quizás el más desafiante. Sus primeros días en rehabilitación fueron difíciles, marcados por síntomas de abstinencia y resistencia a la estructura del programa. Me llamó durante su segunda semana, enojado y exigiendo irse. Me mantuve firme, recordándole nuestro acuerdo. Esto es humillante, se quejó. Hay gente aquí con problemas reales. Yo solo tengo problemas para dormir sin una copa. Papá, respondí con calma, todos allí tienen el mismo problema, incluyéndote a ti. Confía en el proceso. Hacia la tercera semana, algo cambió.
El consejero de papá informó que había comenzado a participar activamente en las sesiones grupales, reconociendo finalmente la profundidad de su dependencia. Cuando lo visité al final de su programa de 30 días, apenas reconocí al hombre de ojos claros y humilde que me saludó. He estado huyendo de la muerte de tu madre durante años, admitió durante nuestra conversación. El alcohol y las pastillas eran solo formas de evitar sentir la pérdida. En cambio, puse esa carga sobre ti, haciéndote convertir en la adulta responsable mientras yo me desconectaba. Después de la rehabilitación, fiel a su palabra, papá solicitó un puesto en la biblioteca local. Era un trabajo a tiempo parcial, colocando libros en estanterías y ayudando a los usuarios, nada que ver con su antigua carrera docente, pero le daba estructura y un propósito. Más importante aún, le proporcionaba un modesto ingreso que reducía su dependencia de mí. También comenzó a asistir a terapia de duelo, procesando finalmente la pérdida de mamá de una manera saludable. En el aniversario de su muerte, en lugar de beber hasta la inconsciencia como en años anteriores, visitó su tumba sobrio y plantó sus flores favoritas. Nuestra relación permaneció frágil, marcada por la cautela de mi parte y el remordimiento de la suya. Pero también hubo momentos de conexión genuina, como cuando llamaba para hablar de un libro que había leído o me pedía consejo para reconectar con antiguos colegas. Lentamente, estábamos construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que había sido destruido. La transformación de Olivia fue menos dramática pero igualmente significativa. La amenaza de perder la custodia de Lily había sido la llamada de atención que necesitaba para tomarse en serio sus responsabilidades. Con mi ayuda, creó un presupuesto realista por primera vez en su vida adulta. Revisamos sus gastos línea por línea, identificando áreas para recortar y estableciendo prioridades. El proceso fue doloroso para ella, obligándola a confrontar años de evasión financiera y pensamiento mágico. Nunca me di cuenta de cuánto dinero desperdiciaba en nada, confesó mientras revisábamos los extractos de su tarjeta de crédito. $300 al mes en café para llevar y comida rápida. $200 en servicios de suscripción que apenas uso. Es vergonzoso. Olivia aceptó turnos adicionales en la clínica dental donde trabajaba como recepcionista, siendo finalmente ascendida a gerente de la oficina con un aumento de sueldo significativo. Abrió una cuenta de ahorros y estableció un fondo de emergencia, conceptos que le habrían parecido extraños solo unos meses antes. Más significativo fue el cambio en su relación con Lily. En lugar de dejar a su hija con niñeras o aparcarla frente a las pantallas, Olivia comenzó a invertir tiempo en su relación. Cocinaban comidas sencillas juntas, visitaban parques los fines de semana y establecieron una rutina de lectura nocturna. Una noche, Olivia me llamó llorando. Lily me agradeció por ser una buena mamá hoy, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Nunca me había sentido como una buena mamá antes. Siempre sentí que le estaba fallando. El desarrollo más sorprendente fue la actitud de Olivia hacia mí. Los celos y el resentimiento que habían caracterizado nuestra relación durante años comenzaron a disolverse, reemplazados por un aprecio genuino y solicitudes ocasionales de consejo en lugar de limosnas. Ahora entiendo por qué mamá te admiraba tanto, me dijo durante un almuerzo de hermanas. No se trataba de ser perfecta. Se trataba de ser fiable y amable, incluso cuando es difícil. Quiero ser más así para Lily. El camino de Ethan hacia la responsabilidad fue el menos lineal. Después de nuestra confrontación, regresó a California, decidido a reconstruir su carrera. Sin embargo, en cuestión de semanas, estaba de vuelta en la ciudad, tras haber sido desalojado de su apartamento por impago de alquiler. Ya no puedo salir adelante allí, admitió tímidamente. La industria tecnológica ha cambiado y no mantuve mis habilidades actualizadas. Necesito empezar de nuevo. En lugar de rescatarlo como lo habría hecho antes, le ofrecí apoyo práctico. Le ayudé a actualizar su currículum, a practicar habilidades para entrevistas y a identificar oportunidades locales que pudieran coincidir con su experiencia. También lo hice responsable de nuestro acuerdo de contribuir al fondo educativo de Lily, aunque sus contribuciones iniciales fueran modestas. Ethan finalmente consiguió un puesto enseñando habilidades informáticas en un centro comunitario. El salario era mucho menor de lo que ganaba en sus días de gloria tecnológica, pero el trabajo era estable y gratificante. Descubrió que tenía talento para explicar conceptos complejos a principiantes, especialmente a personas mayores que aprendían tecnología por primera vez.
Pasé años persiguiendo el próximo gran éxito en Silicon Valley, reflexionó. Pero en realidad soy más feliz enseñando a la señora Johnson a hacer una videollamada con sus nietos que lo que nunca fui programando para startups. A medida que su confianza en su nuevo rol crecía, Ethan se convirtió en una presencia más fiable en nuestra familia. Estableció una noche de juego regular con Lily, presentándole rompecabezas de lógica y conceptos básicos de codificación. Ayudó a papá a instalar un ordenador en la biblioteca, explicándole pacientemente los nuevos programas. Quizás lo más significativo es que Ethan se convirtió en un mediador cuando surgían tensiones entre los miembros de la familia. Su tiempo fuera le había dado una perspectiva que Olivia y papá no tenían, y sus habilidades de comunicación resultaron valiosas para disipar posibles conflictos antes de que escalaran. ¿Recuerdas cuando pensaba que el éxito significaba una oficina en la esquina y opciones sobre acciones? Reflexionó durante uno de nuestros cafés. Resulta que se parece mucho más a ser alguien en quien la gente puede confiar. Las sesiones de terapia familiar en las que había insistido fueron inicialmente incómodas y tensas. Nos sentábamos rígidamente en el consultorio del terapeuta, cada uno a la defensiva e inseguro sobre el proceso. La doctora Wayace, una consejera familiar compasiva pero directa, identificó rápidamente nuestros patrones disfuncionales. Lo que estoy viendo, observó en nuestra tercera sesión, es una familia que nunca procesó adecuadamente su duelo. En su lugar, crearon roles que les permitieron evitar lidiar con el dolor. Abigail se convirtió en la cuidadora. Thomas se refugió en la adicción. Olivia se manifestó a través del caos financiero, y Ethan se alejó físicamente de la situación. Su evaluación fue incómoda pero precisa. Durante las semanas siguientes, nos guió a través de ejercicios diseñados para ayudarnos a reconocer nuestro duelo, expresar emociones reprimidas durante mucho tiempo y establecer patrones de comunicación más saludables. Hubo sesiones difíciles, como cuando Olivia finalmente expresó su resentimiento por ser comparada desfavorablemente conmigo durante la infancia, o cuando me derrumbé al describir la abrumadora soledad de llevar las cargas de la familia sola. Papá lloró abiertamente al hablar de sus fracasos como padre después de la muerte de mamá, mientras que Ethan luchaba por articular por qué había huido al otro lado del país en lugar de enfrentar nuestro dolor colectivo. Sanar no se trata de olvidar el dolor, nos recordó la doctora Wayace. Se trata de reconocerlo, entender su impacto y elegir avanzar de manera diferente. Gradualmente, nuestras interacciones en terapia comenzaron a cambiar. Nos volvimos más honestos, menos defensivos. Aprendimos a escuchar sin responder de inmediato, a validar los sentimientos incluso cuando no estábamos de acuerdo con las acciones. Practicamos establecer y respetar límites, un concepto que había estado completamente ausente en nuestra dinámica familiar. Fuera de la terapia, comenzamos a implementar estas nuevas habilidades, aunque de manera imperfecta. Todavía había discusiones y malentendidos, pero ya no escalaban a proporciones que amenazaran la relación. Estábamos aprendiendo, lenta pero seguramente, a ser una familia sin destruirnos mutuamente o a nosotros mismos en el proceso. Cuando llegó diciembre, me sorprendí a mí misma al sugerir que pasáramos la Navidad juntos. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, con espacio suficiente para un árbol modestamente decorado y una mesa que podía acomodar a 4 si nos apretujábamos. Nada elaborado, estipulé, y todos contribuyen con algo para la comida. Aceptaron con entusiasmo, quizás demasiado, lo que me hizo cuestionar momentáneamente mi decisión. Pero yo estaba en un lugar diferente ahora, lo suficientemente fuerte como para relacionarme con ellos sin perderme en el proceso. En Nochebuena, llegaron con comida y pequeños regalos. Papá trajo un jamón que había horneado cuidadosamente siguiendo un tutorial de YouTube. Olivia y Lily llegaron con puré de papas casero y un pastel de chocolate ligeramente torcido. Ethan contribuyó con una cazuela de verduras y pan de una panadería local. Comimos en mi pequeña mesa, la conversación fluyó con más naturalidad que en años. Todavía hubo momentos incómodos y tensiones ocasionales, pero ya no dominaban nuestra interacción. Compartimos historias sobre mamá que nos hicieron reír en lugar de llorar, recordando sus peculiaridades y su sabiduría. Cuando llegó el momento de los regalos, me conmovió su consideración. En lugar de las impersonales tarjetas de regalo o las compras de último minuto de años anteriores, cada regalo parecía elegido con genuina consideración. Papá me dio una primera edición de mi libro infantil favorito, encontrada en su biblioteca.
Olivia y Lily habían creado un álbum de fotos de recuerdos familiares, cuidadosamente seleccionado para resaltar los momentos felices. Ethan me regaló lecciones de programación, ofreciéndose a enseñarme los conceptos básicos de codificación para complementar mis estudios de contabilidad. Mientras estábamos sentados en mi sala, con las luces de Navidad parpadeando y los platos de postre vacíos esparcidos, sentí algo que no había experimentado con mi familia en mucho tiempo: satisfacción. No una felicidad perfecta, no una resolución completa de todos nuestros problemas, sino una tranquila satisfacción de que nos estábamos moviendo en la dirección correcta. Gracias por no rendirte con nosotros, Abby, dijo papá en voz baja mientras la velada llegaba a su fin. Incluso cuando te dimos todas las razones para hacerlo. Casi lo hice, admití. Pero luego me di cuenta de que alejarme por completo habría sido otro tipo de prisión. Lily, medio dormida en el sofá, murmuró: la mejor Navidad de todas. Mirando a mi familia imperfecta y en proceso de mejora, me incliné a estar de acuerdo. Exactamente un año después de la cena de cumpleaños que lo había cambiado todo, me encontré con toga y birrete, aceptando mi título de contabilidad. La ceremonia fue pequeña, celebrada en la sala de conferencias de un hotel para los graduados del programa en línea, pero el logro se sintió monumental. Mi familia se sentó en la audiencia, aplaudiendo ruidosamente cuando llamaron mi nombre. Papá, sobrio desde hacía 10 meses, usando corbata por primera vez desde que se jubiló de la enseñanza. Olivia, más pulida y segura en su rol de gerente de oficina, con su situación financiera finalmente estabilizándose. Ethan, habiendo encontrado una satisfacción inesperada en su puesto de profesor, grabando la ceremonia en su teléfono para compartirla con Lily, que estaba en un evento escolar. Después de la ceremonia, me sorprendieron con una reserva en un buen restaurante, con la cuenta pagada de antemano para que no pudiera insistir en cubrirla como lo habría hecho antes. Tenemos un anuncio, dijo Olivia una vez que estuvimos sentados. Hemos vendido la casa familiar. Mi corazón se hundió momentáneamente, pensando en el jardín cuidadosamente cuidado de mamá y la cocina donde me había enseñado a hornear. Oh, ya veo. Antes de que te preocupes, intervino Ethan, lo hicimos correctamente esta vez, con tu pleno conocimiento y consentimiento legal, a valor de mercado y con un reparto justo de las ganancias. Papá me entregó un sobre. Esta es tu parte. Queríamos dártela hoy porque representa algo importante. Dentro había un cheque de caja por una cantidad sustancial, mi tercio de la venta de la casa después de que se saldara el préstamo fraudulento. Sabemos que el dinero ha sido una fuente de tensión en nuestra familia, explicó Olivia. Queríamos manejar esto bien, para demostrarte que hemos cambiado. Me conmovió el gesto, pero más importante aún, el respeto que representaba. Me habían consultado durante todo el proceso, habían respetado los procedimientos legales y habían distribuido las ganancias de manera justa. Un año atrás, tal consideración habría parecido imposible. ¿Qué harán con su parte?, les pregunté. Papá había usado su porción para conseguir un pequeño apartamento cerca de la biblioteca y establecer un fondo de jubilación. Olivia había pagado sus deudas restantes y había creado un fondo universitario para Lily para complementar el que yo había comenzado. Ethan había invertido en educación adicional para actualizar sus habilidades técnicas. ¿Y tú?, preguntó papá. ¿Qué harás con la tuya? Sonreí. He dado un anticipo para una casa pequeña, nada lujoso, pero tiene un jardín como el de mamá, y he solicitado un programa de maestría en asesoramiento financiero. Quiero ayudar a la gente a evitar los errores que cometió nuestra familia. Brindamos por los nuevos comienzos y por el recuerdo de mamá, que habría estado orgullosa de lo lejos que habíamos llegado, a pesar de nuestro desvío a través del dolor y el conflicto. La transformación de papá continuó impresionándome. Había mantenido su sobriedad a través de varios desafíos difíciles, incluido el aniversario de la muerte de mamá y un susto de salud que en otro momento lo habría hecho buscar una botella. Su puesto a tiempo parcial en la biblioteca se había convertido en una gratificante segunda carrera. Había iniciado un club de lectura para jubilados que se había vuelto bastante popular. Nunca pensé que volvería a trabajar después de la enseñanza, admitió. Pero ayudar a la gente a encontrar libros que les encantan me da un propósito. Y ser fiable, llegar a tiempo, hacer lo que prometo, se siente bien ser esa persona de nuevo. Lo más importante es que había dejado de usar a mi madre como un arma emocional contra mí.
En cambio, honraba su memoria viviendo con integridad y enfrentando su duelo directamente en lugar de adormecerlo. Olivia había prosperado en su rol profesional, recibiendo finalmente otro ascenso a coordinadora regional para la práctica dental. Su disciplina financiera le había permitido construir un fondo de emergencia e incluso comenzar a ahorrar para una pequeña casa propia. Su relación con Lily se había profundizado de maneras maravillosas. Habían establecido tradiciones y rutinas que creaban estabilidad para ambas. Las calificaciones de Lily habían mejorado y sus problemas de comportamiento, antes frecuentes en la escuela, se habían resuelto en gran medida. Me di cuenta de que estaba tan ocupada tratando de encontrar a alguien que me cuidara que estaba descuidando a la persona que se suponía que debía cuidar, reflexionó Olivia. Ahora, Lily y yo somos un equipo. Nos cuidamos mutuamente. Ethan había combinado su experiencia técnica con sus nuevas habilidades docentes para desarrollar un plan de estudios para jóvenes desfavorecidos interesados en carreras tecnológicas. El programa había recibido financiación de subvenciones y se estaba expandiendo a múltiples centros comunitarios en toda la ciudad. Pasé años persiguiendo estatus y dinero en California, dijo. Ahora ayudo a niños que me recuerdan a mí mismo a su edad, antes de que me enredara en la carrera de ratas. Su emoción cuando crean su primer sitio web o aplicación vale más que cualquier paquete de opciones sobre acciones. En cuanto a mí, finalmente había encontrado el equilibrio. Mi nueva casa era un santuario, decorada exactamente como me gustaba sin considerar las preferencias de nadie más. Mi relación con Jacob se había profundizado en algo serio y enriquecedor. Mi carrera avanzaba por un camino de mi propia elección. Y lo más importante, había aprendido a priorizar mi propio bienestar sin culpa. Establecía límites cuando era necesario, decía que no sin disculparme y asignaba tiempo para actividades que me traían alegría, en lugar de solo satisfacer las necesidades de los demás. Durante un momento de tranquilidad en el aniversario de aquella dolorosa cena de cumpleaños, reflexioné sobre todo lo que había sucedido y lo que había aprendido de la experiencia. La lección más profunda fue que el amor y el autosacrificio no son sinónimos. Durante años, había equiparado amar a mi familia con agotarme para satisfacer sus necesidades. Pensaba que ser necesitada era lo mismo que ser amada. No lo era. El verdadero amor, había descubierto, requería límites saludables. Significaba cuidar de los demás sin dejar de honrar tu propio valor. Implicaba apoyar a las personas sin habilitar sus comportamientos destructivos. A veces, incluso significaba alejarse temporalmente para que tanto tú como ellos pudieran crecer. También había aprendido sobre la naturaleza insidiosa del martirio. Al posicionarme como la salvadora de la familia, había contribuido inadvertidamente a nuestra disfunción. Mi constante rescate había impedido que los miembros de mi familia enfrentaran las consecuencias y desarrollaran sus propias habilidades de afrontamiento. Mi resentimiento, aunque tácito, había envenenado nuestras relaciones tanto como su explotación. El perdón, me di cuenta, no era un solo momento, sino un proceso continuo. Todavía había días en que la ira se encendía al recordar su crueldad e ingratitud. Pero estaba aprendiendo a reconocer esos sentimientos sin ser controlada por ellos, a perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Quizás lo más importante es que había descubierto que el dolor, cuando se enfrenta directamente en lugar de evitarse, puede ser transformador. La cena que se había sentido como el fin de mi mundo había sido en realidad el comienzo de algo mejor para todos nosotros. Al romper patrones que ya no nos servían, había creado un espacio para formas de relacionarse más saludables. A veces, le dije a la doctora. Guayace, durante una de nuestras últimas sesiones familiares, tienes que dejar que las cosas se desmoronen para que puedan ser reconstruidas más fuertes. Ella sonrió. Esa es la paradoja de la sanación. Lo que se siente como destrucción es a menudo el primer paso hacia la creación. Si mi historia resuena contigo, si te ves en mis luchas, por favor, sabe esto, tu valor no se mide por cuánto das a los demás. Tu valor como ser humano es inherente, no se gana a través del sacrificio o el servicio. A aquellos que están dando demasiado, agotándose para llenar las copas de los demás, los insto a que hagan una pausa y reconsideren. Pregúntense, ¿estoy ayudando porque realmente quiero, o porque no creo que merezca amor de otra manera? ¿Estoy apoyando el crecimiento o estoy habilitando la dependencia? ¿Estoy practicando la generosidad o estoy buscando el control?
Recuerden que no pueden ayudar verdaderamente a otros si se están ahogando ustedes mismos. El autocuidado no es egoísta, es necesario. Poner límites no es cruel, es saludable. Decir que no, no es un fracaso, a veces es la elección más compasiva para todos los involucrados. El equilibrio es la clave. Den desde su abundancia, no desde su esencia. Ofrezcan apoyo sin asumir cargas que no les corresponde llevar. Amen profundamente, pero no a expensas de amarse a ustedes mismos. Y sobre todo, entiendan que a veces lo más amoroso que pueden hacer tanto por ustedes como por aquellos que se han vuelto dependientes de ustedes es dar un paso atrás y permitir que las consecuencias naturales se desarrollen. Puede parecer despiadado en el momento, pero puede conducir a un crecimiento que el rescate interminable impide. La historia de mi familia todavía se está escribiendo. Seguimos aprendiendo, cometiendo errores, perdonando y volviendo a intentarlo. La diferencia ahora es que lo hacemos como individuos que eligen la conexión, en lugar de como personas atrapadas en una dependencia tóxica. Mientras navegamos juntos por este nuevo territorio, guardo en mi corazón algo que mi madre me dijo hace mucho tiempo: el amor debería hacerte más tú misma, no menos. Al irme esa noche, diciendo no a la explotación y sí a mi propio valor, honré su sabiduría de formas que nunca podría haberlo hecho simplemente pagando las facturas. A veces, el verdadero amor significa dejar ir, no solo por los demás, sino por ti mismo. Esa es la lección que llevo conmigo y la que espero que pueda ayudar a alguien más a encontrar su camino hacia la libertad y la conexión auténtica. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? ¿Cómo cambió eso tu relación? Comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta y suscríbete para escuchar más historias de transformación. Y recuerda, a veces los finales más dolorosos conducen a los comienzos más hermosos. Gracias por escuchar mi viaje, y te deseo valor en el tuyo.